Muy buenos días, comienzo de semana, 12 y 6 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias y semana, vamos a decir, turbulenta, la que puede que tengamos, con movimientos alcistas, con movimientos bajistas. ¿Qué vamos a tener hoy? Bueno, pues vamos a tener un poquito de macro en la primera parte, luego una segunda en la que hablaremos de educación financiera. Y en esta primera, pues vamos a mencionar lo que ha hecho el gobierno con el Sáhara. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Era lógico cómo se ha comportado el gobierno? La cuestión es que nosotros dependemos del gas de Argelia. Marruecos está peleado con Argelia. ¿Lo más inteligente es lo que acaba de suceder? Es lo que tenemos que pensar. Esto lo podemos trasladar también a lo que acaba de hacer Europa o lo que lleva haciendo Europa con Rusia. ¿Que no nos gusta Rusia del todo? Pero es la que tiene gas y crudo. ¿Puede ser nuestra fuente, entre comillas, inagotable de energía? Podría ser. Pero ¿qué ha preferido hacer Europa? Ir mirando para otro lado hasta que al final, pues Putin ha tomado una decisión. No nos gusta, sí nos gusta, hay parte de que pueda ser razonable, parte que no. Da igual. Se tendría que haber llegado a un acuerdo y no se ha hecho. Ahora con Argelia, en vez de llegar a pactos, acuerdos para que nos suministren de forma directa gas, pues también la hemos desperdiciado. Y encima somos un país donde ¿para qué hacer centrales nucleares? Y ojo, no lo hablo por este gobierno, lo hablo desde hace muchos años. Entonces, ante esa situación, estamos vendidos. Estamos vendidos a tenerla que comprar a Estados Unidos, a seguir gastándonos el dinero de forma poco práctica. Bueno, pues eso parece ser que es lo que quiere nuestro gobierno. Condenarnos a la estupidez. Condenar el bolsillo, los ingresos, el dinero que tanto esfuerzo le cuesta ganar a cada trabajador, a cada empresario, cada emprendedor. Y leo muchas veces temas de que si impuestos, que si bajarlos a lo mejor no es la solución. Siempre es la solución. Pagar pocos impuestos siempre es una buena solución. Y si no hay impuestos, mucho mejor. Lo que pasa que, claro, siempre partimos de la base de ¿y cómo financiamos la educación? ¿Cómo financiamos la sanidad? ¿Cómo financiamos? ¿Cómo? Ya se buscará el Estado la forma de hacerlo con menos dinero. Ya lo buscará. Y si no puede el gobierno, ¿por qué nos vamos a poner nerviosos? La iniciativa privada es magnífica. Es magnífica. ¿Qué se creen los políticos? ¿Que el sector privado, si ve una oportunidad de negocio porque el gobierno no está dando ese servicio, la gente se va a quedar sin educación, sin sanidad? No. Es que sería privada, es que sería muy mala. Mentira, mentira. A lo mejor con los años la sanidad privada es mucho más barata, es mucho más eficaz, es mucho más rápida y el gobierno lo único que tiene que hacer es controlar que las cosas se hagan bien, con una burocracia justa y a lo mejor el Estado no tiene que dar ese servicio y nos lo podemos permitir cada uno de los ciudadanos. ¿Y es un imposible? No. Siempre ha habido iniciativa privada, incluso en la Edad Media, para temas de sanidad y de educación. Siempre lo ha habido. Por tanto, el ser humano es muy listo, pero los gobernantes se piensan que somos muy tontos y que ellos van a saber mejor que nosotros lo que nos conviene. El problema es que la libertad, y con esto no me quiero extender, la libertad es algo muy valioso que vendemos de forma muy barata y la vendemos al mejor postor.
porque depositamos en él unos ideales, unos pensamientos, de que mirará por nosotros para hacer lo justo y lo correcto. Y esto lleva sucediendo a lo largo de la historia. No es algo nuevo. No. Así que cuidado con la libertad, tenemos que ser responsables, tenemos que cuidarla. Y con esto vamos a entrar ya en la parte macro, que en este sentido, no sé si todos los lunes, pero me gustaría enfocarlo desde un punto de vista que vamos a llamar swing trading. Es decir, ¿por qué digo esto? Aquí en el programa hemos tenido gente que habla del largo plazo. En alguna de las entrevistas que habéis escuchado se habla del day trading. Cuando vais pues a las distintas redes sociales, a los buscadores, a distintos medios de comunicación, muchas veces también se habla de day trading, se habla de las cripto, de los NFT, se habla de estas cuestiones y debemos entender que muchas veces cuando las personas me vienen a preguntar a mí por formación y solamente están como enfocados en estas dos cuestiones, day trading y criptomonedas, ¿no? Y parece que es el único mercado que existe y el único espacio temporal para invertir. Si no, ya te tienes que ir a largo plazo. Y en este sentido, no, tenemos un punto intermedio también, donde tenemos que entender que también podemos invertir y que no es más fácil o más complicado uno que otro, sino cada uno tiene sus características, pero el swing trading tenemos que incorporarlo a nuestra vida, a nuestra forma de operar. Está claro que alguien que quiere más riesgo, que quiere tener una recompensa más rápida para su patrimonio, tiene el day trading. Bien, pero ¿cuánto tiempo se tarda en controlarlo? Bueno, pues por ahí os podrán decir muchas historias, podréis ver muchos argumentos, pero mínimo de un año no pasa. Para que empieces a dominarlo, para que empieces a entenderlo. Si te vas al swing trading, que es el que vamos a explicar un poquito hoy, pasa también lo mismo. Requiere un tiempo aprender, entender ese mercado. Y si te vas al largo plazo, hay mucho más. ¿Por qué? Porque todos los procesos emocionales de entender un mercado requieren más tiempo, porque no lo vas a ver todo en un año, casi ni en dos, necesitas más tiempo. Por eso es importante estudiar todos los espacios temporales y luego, en función de ese fondo de especulación que tenemos, ir repartiendo ese dinero e ir haciendo las inversiones correctas. ¿Y en qué consiste esto del swing trading? Yo recomiendo hacerlo los fines de semana. Tú me dirás, es lunes. Bueno, pues los lunes, si no has podido hacerlo el fin de semana, también es un buen momento. ¿Y qué tenemos que mirar? Pues tenemos que mirar cómo están los mercados. Que como verás, luego durante la semana, cada día, tenemos que seguir viéndolo. Pero, ¿qué está ocurriendo en los mercados? Bueno, pues vemos que hay un continuismo inestable. ¿Y esto qué significa? Pues que vemos subidas, bajadas, pero sobre todo lo que está viendo últimamente son subidas. ¿Y esto a qué se debe? Pues que nos vienen noticias de la guerra que no son del todo veraces. No estoy diciendo que sean mentiras, sino que salen un principio. Hay principio de acuerdo, todo va muy bien. A la hora o a las 2 horas, bueno, no ha ido tan bien, etcétera, en función del medio que escuchemos, en función de la persona que lo diga, y eso al final pues crea una volatilidad mala para los mercados, porque no son hechos reales. Y lo que sí que estamos viendo es que hay como un impasse desde hace 2 semanas, vamos camino de una tercera, en la cual posiblemente la guerra, no sé si puedo decir que haya 2 escenarios, pero uno es que se prolongue en el tiempo y otro que se llegue a una solución. En ambos escenarios, la inflación va a continuar y va a ir a peor. Si se resuelve antes, la inflación llegará un momento en que se parará antes y si perdura en el tiempo, pues la inflación estará aún más tiempo. Ese es donde tenemos que poner el foco. Es decir, durante estos 2 últimos años, el punto principal era COVID. Las distintas variantes, Delta, Omicron, y bueno, veremos las siguientes. Eso se va dejando en un segundo espacio, porque vemos que va a quedar al final como una gripe, nos tendremos que ir vacunando, etcétera. Pero la inflación
es el nuevo objetivo. Inflación, guerra. Guerra, inflación, lo que queramos poner. Y como tercero, vamos a ver cómo los bancos centrales siguen subiendo tipos de interés. En este sentido, ¿tiene sentido esta subida de tipos? Recordemos, teníamos un problema de inflación por falta de oferta, no por la demanda. Y lo que se está agravando, como estamos viendo, es la oferta. No sé vosotros, pero seguramente en algunos supermercados, si habéis ido, pues como que empieza a haber escasez de algunas cosas. O hay muy poquito o no hay de nada. En las manifestaciones hemos visto que qué va a pasar, que vamos a comer durante estas semanas. Bueno, yo no creo que haya un desabastecimiento global, ¿no? Tipo apocalipsis zombie o alguna cuestión de esas. No creo. Pero sí que es verdad que vamos a tener unos momentos complicados, porque algunos productos van a faltar. En ese proceso, tú como inversor tienes que tener claro esto en tu cabeza. Posibles escenarios. ¿Por qué? Porque te pueden permitir ideas para un swing que no sea un largo plazo. ¿Qué puede ser? Bueno, pues llevamos hablando semanas atrás, empresas relacionadas con el sector militar, empresas relacionadas con el crudo. ¿Por qué? Quizás a lo mejor las de defensa llegamos un poco tarde, pero el crudo sí que quizás tenga más recorrido para que haya un alza. Lo que tenemos que entender es que cada día que pasa, para estos sectores, pues no estamos llegando ya en el mejor momento. ¿El mejor momento cuándo fue? Bueno, pues aquellos que estaban viendo claro que podría haber una guerra entraron antes o justamente el día de la guerra. En ese momento podría haber alguna cuestión, podría haber alguna cuestión importante. Pero en ese sentido, vemos cómo se dan circunstancias que no son así. Por tanto, tenemos que seguir viendo que hay otros sectores, como el crudo, que sí que pueden ser interesantes a largo plazo. Con lo cual, en ese camino, tenemos que ir viendo cómo podemos hacer ciertas inversiones. Vamos a pasar al calendario para ver qué tenemos esta semana. Hay noticias macro que en general no van a modificar mucho la situación que nos estamos encontrando. Todo va a depender, como repito, de las distintas noticias que vayan saliendo desde la guerra, porque, bueno, con esta situación los datos macro no van a salir muy, muy decentes, saldrán bastante malos, pero lo que sí que estamos viendo es que los resultados empresariales siguen siendo buenos en Estados Unidos y que la situación en Estados Unidos sigue siendo buena. Con lo cual, pues vemos ahora que qué puede ocurrir y vamos haciendo cosas. Hoy, como decía, ¿qué tenemos? Pues ahora hemos tenido a media mañana, en principio, comparecencia de la presidenta del Banco Central Europeo y de Guindos. Por ejemplo, de Guindos ha dicho que espera una inflación mayor. Algunos de los otros miembros han dicho que esperan que haya subida de tipos. Bien, vuelvo a repetir, es una demanda, existe un problema de inflación por la oferta. ¿Subiendo tipos se va a arreglar? No. La cuestión es que no. Pero van a seguir insistiendo. Pues muy bien. Tenemos Powell a las 5 de la tarde, que no va a venir a decir nada nuevo. Esa es la realidad, que espera que quizás el próximo mes haya otra vez subida de tipos o que sí que habrá más subida de tipos, un largo etcétera. Pero la cuestión es
que no se tiene ni idea. Así que estamos jugando a un juego peligroso con los tipos de interés. ¿Y dónde se está empezando a ver esa repercusión mínima que está empezando a haber con los tipos de interés? En el Euribor. En el Euribor. Ayer ya salían noticias donde está suponiendo para algunas hipotecas pues una subida de 150 euros al año. Bueno, seguirá subiendo. ¿Qué tenemos mañana? Pues parece que también hay otra vez rueda de prensa de la presidenta del BCE. ¿Por qué digo esto? Porque cuando vemos un calendario, se supone que ahí van saliendo datos que no siempre luego se dan. Datos me refiero a comparecencias. ¿Por qué? Porque a lo mejor se esperaban, pero en función de la situación las quitan, etc. Entonces, lo digo porque si estáis viendo un calendario, pues que sepáis que a veces estas cuestiones pasan. Los datos, es decir, los datos macro de ciertos sectores, no. Pero a lo mejor comparecencias sí, porque se quitan. Entonces, esas muchas veces más que verlas con una realidad, lo que tenemos que hacer es ponerlas en entredicho. Luego, ¿qué tenemos? Pues también tenemos otra vez Powell y ya nos vamos a ventas de viviendas nuevas, inventarios. Bueno, esto no lo tenemos que hacer mucho caso. Muchas de estas noticias donde sí que las podremos poner el foco será para el intradiario, que las hablaremos mañana. Tenemos en Suiza decisión de tipos, posiblemente haya una subida. PMI manufacturero en Alemania, este sí que puede ser interesante para el miércoles, cuidado. Luego, Reino Unido también tiene PMIs para el miércoles. Pero así ya prácticamente nos plantamos en el viernes. Tenemos, sí, el índice de confianza en Alemania, que este sí que puede ser importante. Y luego tenemos cumbre de líderes de la Unión Europea. Entonces, en este sentido, estas serían las noticias. ¿Y cuál sería el siguiente paso para hacer swing que os he dicho? ¿No? El fin de semana. Pues en este caso sería crear una cartera de swing trading. ¿Y cómo puede ser una cartera de swing trading? Pues mirad, yo creo que con empezar, si tenéis ya esos conocimientos, si no, os recuerdo que os tendríais que formar. En breve vamos a tener en Decisión Radio 2 cursos que voy a impartir, uno de educación financiera relacionado con la planificación, otro de inversión, de inicio, para entender qué tenéis que buscar, qué tenéis que controlar. Y en este sentido, la cartera podría estar repartida en 10 valores. 10 valores en distintos mercados. Podríais coger un índice alemán, por ejemplo, o americano. Podríais iros a un par de divisas, podríais iros a coger unas materias primas y unas acciones. Y con eso empezar. ¿Que queréis meter una criptodivisa? Bueno, pues le metéis un quinto elemento. Pero en principio, ese tendría que ser una cartera. Y la vais viendo todos los fines de semana. Y no os va a dar el fin de semana para operar todos. Pero es una forma de iros iniciando y empezar a entender el mercado. Pero ojo, siempre lo digo, detrás tiene que haber una formación y un conocimiento. Es que sin él no es porque tengo la idea de, no, hay que tener un poco más de consenso. Vamos a hacer un descanso y ahora volvemos. Pues estamos aquí de vuelta y algunos me preguntáis, bueno, ¿qué valores podría tener esa cartera de swing trading? Esto no es simplemente lo que os voy a decir ahora, ¿vale? Como siempre digo, no es una idea de inversión, no es un consejo de inversión, sino que tengáis en cuenta lo que podría formar. He dicho 10 valores. ¿Y cómo se reparten esos valores? Pues mirar, yo cogería un índice. ¿Por qué solo un índice? Porque en general todos se van a replicar. Entonces, yo me iría a un índice que sea potente, que sea de los más seguidos a nivel mundial. ¿Cuál podría ser? Pues un DAX 40, un Eurostock, un SP500, un Nasdaq, ese tipo de índices. No, es que a mí me gusta el IBEX porque estamos en España. Bueno, pues allá tú. Y tú dirás, ¿por qué? Pero si es nuestro IBEX. Bueno, pues porque nuestro IBEX se comporta como lo hacen los internacionales. Generalmente sí,
Pero como tenemos una idiosincrasia, como se suele decir, a veces rara en España, pues el índice puede hacer cosas raras. Entonces, yo me iba a los que os he dicho, que son más líquidos y son más negociados a nivel internacional. Pero también os podríais ir al FTSE 100, al CAC 40, pero vamos, yo creo que los que os he dicho, cogeros uno de ellos, está bien. Luego, ¿qué divisas? ¿Qué divisas? Bueno, hablamos de divisas, no de criptodivisas, que son cosas distintas, ¿vale? En divisas, el mercado de divisas que se conoce como Forex. Podéis coger una o dos divisas. Bueno, si cogéis dos, ya tendríamos 3 elementos. Y con ello podríais utilizar divisas que no se repitan. Es decir, si cogéis un euro-dólar, pues luego coger cualquier otra divisa donde no esté ni el euro ni el dólar. Luego podríais cogeros ¿el qué? Pues 2 materias primas. El crudo y el oro, el cacao, el trigo, el que queráis. Hay unas cuantas materias primas. Pues podéis coger el níquel, no sé, las que queráis. 2 de ellas. Y ya tendríamos 5. Le podéis meter luego, por ejemplo, 4 o 5 empresas. Procurar que no sean de los mismos sectores. Yo qué sé, si os gustan las fan, ¿no? Facebook, Netflix, Meta, etcétera. Bueno, pues podéis ponerle Apple. Luego si habéis cogido el crudo, no os cojáis una petrolera, claro, porque van a estar muy correlacionados. Pero os podréis coger otros sectores. De salud, industrial, no sé, el que queráis. 4 empresas que os gusten. Siempre y cuando pues no repitáis, como digo, el mismo sector. Y el quinto, pues si queréis, eso sería una criptodivisa. O si no, le metéis una compañía, o le metéis una divisa más, o le metéis una materia prima. Y eso conformaría una cartera. Sencilla, pero ojo, como siempre digo, hay que tener los conocimientos. Hay que tener los conocimientos. No sirve de nada si no hay esos conocimientos. Ahora vamos a volver a la parte de cómo están hoy los valores. Antes de entrar un poquito más en la parte macro, porque lo que quiero hablaros es para que empecéis a entender cómo estamos de la situación con Rusia, un rápido resumen de lo que ha podido ir aconteciendo antes de entrar en la parte de educación financiera. Bien, ¿qué tenemos para el DAX? Bueno, estamos hablando de un gráfico de 15 minutos, tenemos la subida que hubo aquí el miércoles y el viernes, cercano a los 14.500, perdón. Hoy a vigilar, pues la zona de los 14.500, a vigilar. Y como en principio no hay noticias que salgan desde Ucrania malas, pues seguirá subiendo seguramente todos los mercados. Entonces, por arriba tendríamos la zona de los 14.500 a vigilar. Si vuelve a caer, pues la zona de los 14.300, y si ya la pierde, pues tendremos que empezar a hablar otra vez de los 14.100. Si nos vamos al SP500, bueno, pues tenemos un máximo del viernes igual en la zona de los 4.475, 4.470, pues a vigilar hoy esa zona. ¿Qué no puede con ella? Pues a lo mejor en este caso, si nos hace un doble techo, podríamos intentar entrar bajista, buscando ¿qué? Pues la zona de los 4.440, y si hay rotura, pues ya que se nos vaya hacia la zona de los 4.400. El Nasdaq, pues muy parecido al SP, vigilar la zona de máximos del viernes, que está por la zona de los 14.450 aproximadamente. Y si no puede, nos hace también una especie de doble techo, pues intentaríamos entrar bajista, mirando la zona de los 14.320, y en el caso de que haya rotura, pues nos podríamos ir tranquilamente por debajo de los 14.200 hacia los 14.150. El euro, bueno, pues después de hacer aquí un máximo en el jueves pasado, pues ha empezado a caer. Es decir, el oro
perdón, el dólar está empezando a actuar otra vez como activo refugio, ni más ni menos. Con lo cual, hoy zonas a vigilar, pues la zona del 1.10, ver si perdemos el 1.10, entonces ahí se abriría posibilidades de irse a los 1.0950 y si sigue subiendo, que lo veo complicado, pues vigilar la zona del 1.11. El crudo, bueno, pues qué casualidades, sigue subiendo, sigue subiendo. Hoy está otra vez en los $107. Supongo que el Brent también habrá subido, es evidente, van correlacionados. Ahora mismo en esta zona nos está haciendo en 15 minutos el crudo un doble techo, pero cuidado, si alguno entra, el objetivo podría ser que a lo mejor si fuera hacia los $104, sería un buen movimiento, pero dada la situación que hay, posiblemente le viéramos subir. La cuestión es, ¿por qué bajó la semana pasada con todos los acontecimientos que ha habido, etcétera? No tendría que tener sentido, ¿verdad? Bueno, pues si todo iba tan bien, hubo esa caída del crudo, pues estamos viendo que está volviendo a donde se quería. Y no nos olvidemos, Rusia sigue vendiendo gas y crudo. Irán no se sabe si va a entrar al final en el mercado, incluso Venezuela. Y si está subiendo otra vez el crudo, nos ha bajado un poquito. Yo recuerdo que eché la semana pasada 2 veces gasolina al coche. Una a 1,87 y otra a 1,67. Esta semana, ¿qué puede ocurrir? Pues que seguramente nos suba. Quizás no de golpe, como ocurrió la semana pasada, pero paulatinamente nos vuelvan a ir subiendo. No, pero es que ha bajado. No, tú tranquilo que te irás subiendo. Y nuestro gobierno peleándose con Argelia. Muy bien. El oro, bueno, pues no acaba de perder la zona de los 1900. Bien, es verdad que el día 16 sí que los perdió ahí con fuerza, pero se está manteniendo lateralizado. En principio, la corrección tendría que volver a subir si el oro se está mostrando como valor refugio. Es decir, si estamos viendo esa situación, tendría que ser activo refugio, pero las bolsas también están subiendo. Está todo muy raro, ¿verdad? Está todo muy complicado. Aquí hablaremos a lo largo de esta semana de fondos de inversión, de cómo operar, de cómo hablar y ahí entraremos un poquito más en profundidad de cuando hablamos de largo plazo. Y por último, el mundo cripto, el Bitcoin, pues bueno, hizo a lo largo del fin de semana un máximo en los 42.000 y desde entonces ha caído, se encuentra ahora en los 41.000, pero si sigue el mismo movimiento que la renta variable y en este sentido que las bolsas, pues lo lógico es que el día de hoy vuelva a subir. La cuestión es en qué momento se va a volver a lo mejor activo refugio o simplemente se comporta como la renta variable y si hay subida de tipos prolongada en todos los mercados, en todos los países, pues lo veamos descender. Esa es la gran incógnita. Esa es la gran especulación. Eso es lo que tenemos que ver. Bien, esta primera parte creo que os ha podido servir para encuadraros, para entender. Como siempre os vuelvo a repetir, vais a tener aquí dos cursos que creo que son bastante interesantes en colaboración con la radio, que los voy a impartir yo. Uno es de planificación financiera y de educación financiera, que es lo que vamos a tocar en breve, y el otro tiene que ver con con ese inicio de qué tengo que saber para poder luego desarrollar, si me apetece, en el mundo de las inversiones. Y, como siempre digo, siempre será conocimiento que os va a facilitar para si el día de mañana vosotros no queréis tener ese conocimiento, sino algo generalizado, pero queréis contratar a un profesional. En este caso puede ser un asesor financiero o, lo recomendable, un asesor financiero independiente. ¿Y por qué independiente? Porque sabéis que solamente os va a cobrar por el servicio. No va a tener comisiones por recomendaros los fondos. Y eso es muy importante. Cuando vosotros vais al banco, el banco generalmente os va a facilitar unos fondos, posiblemente no vayan a ser los buenos. ¿Y qué va a ocurrir? Que si vosotros los aceptáis, os van a cobrar por el asesoramiento y os van a cobrar unas comisiones que se las va a quedar entre el banco
y el comercial que las ha vendido. Que puede ser un asesor, si no digo que no, pero es más bien comercial que asesor. Fijaros el caso que ocurría con un cliente. Se le recomienda, en este caso, le recomiendo una serie de fondos y su banco no se los quiere vender. Y no estamos hablando de banca privada, no estamos hablando de esos niveles, sino una persona de clase media, normal, que quiere invertir. Alguno pensará, ¿mucho dinero? No, 10.000. No estamos hablando de una gran cifra, ¿verdad? Bueno, pues no se lo querían vender. ¿Por qué? Porque las comisiones que tenía esos fondos eran muy bajas. En algún caso le querían ofrecer fondos parecidos con comisiones mucho más altas y otros directamente no querían. ¿Qué tuvo que hacer? Pues irse a buscar otro banco. Y estas cosas pasan hoy en día. Y si todo a eso le sumamos que cuando en general las personas van a estos asesores, no les explican por qué hay que invertir en, en esos fondos, sino, sí, sí, esto es muy bueno, esto va a dar una rentabilidad muy grande, ya, pero ¿cuándo? ¿En qué está invertido ese fondo? Ah, tú no te preocupes, es una cesta de acciones muy buenas, compañías defensivas, en materias primas, etcétera. Uf, vaya argumentación, ¿eh? Pues eso pasa todos los días. Por eso, cuando la ciudadanía, las personas, las parejas, las familias tienen una buena educación financiera, lo que hacemos entre todos, si vamos promoviendo esas ideas, es que al final tengamos una sociedad financieramente saludable. ¿Y eso qué va a hacer? Que los políticos, por ejemplo, en tema de impuestos, etcétera, se lo empiecen a pensar. ¿Por qué? Porque la ciudadanía empezaría a salir a la calle, empezaría a quejarse, porque estarían hartos de que les robaran. Repito, hartos de que les robaran. El impuesto como patrimonio debería desaparecer del mapa, como se suele decir. Del mapa. El pagar la nómina, la renta y tener que ir adelantando dinero para el Estado debería de estar prohibido. Porque la gente, no olvidemos, en apenas 10 días va a empezar la campaña de la renta. Y mucha gente está con las manos frotándose esperando que Hacienda le devuelva. No te olvides, Hacienda te ha quitado tu dinero, se ha financiado a coste cero, repito, se ha financiado a coste cero, y tú, cuando te devuelva ese dinero, ¿qué intereses te va a dar el Estado por haberte quitado ese dinero? Porque hay gente que está esperando 2.000, 3.000 euros, 500 euros, que para esas familias a lo mejor es muchísimo dinero. Y se lo ha quitado el Estado. Pero la gente, oh, voy a recibir ese dinero. Y lo ven como una salvación. ¿Por qué? Porque van ahogados. Entonces, estas cuestiones hay que empezar a entenderlas. Igual que con la planificación de hoy en día, tienes que empezar a planificar la renta que tú quieres pagar el año que viene a Hacienda. Porque las maniobras para pagar menos en renta cada vez son más complicadas. Porque han ido quitando muchísimas deducciones. La última, la de los planes de pensiones. Con lo cual, no queda margen. Nos tienen atrapados por todos lados. Pero en fin, no quiero entrar más en esa cuestión y vamos a ver un poquito de forma general para que entendáis cómo estamos con lo de la guerra de Ucrania. Empieza la guerra y tenemos sanciones. Rusia fuera muchos de los bancos del sistema SWIFT, con lo cual no pueden mover el dinero, por ejemplo, desde Estados Unidos y otros países. Automáticamente por esa caída del rublo, del valor de la moneda, el Banco de Rusia, el Banco Central, sube un 20% los intereses. Se empieza a hablar de default. No sé si lo llegaremos a ver, pero lo tenemos que tener en la cabeza en función de cuánto se vaya prolongando esta situación. Ha habido sanciones a políticos y empresarios rusos y bielorrusos, perdón. Están surtiendo efecto.
El caso más notorio es el del presidente del Chelsea, Abramovich, club que no puede gastar, club que prácticamente no puede vender entradas, un largo etcétera. Se habla de que puede ser vendido a un grupo, etcétera. Ese es el caso más notado, pero la repercusión está visto que está siendo poco. Corralito en los bancos para evitar salidas de dinero, en este caso de oro, de dólares, de euros y de alguna otra divisa más, con lo cual el ciudadano que quiera utilizar su dinero para irse a otros países, pues mal. A los rusos se les está empezando a ver a nivel internacional como algo malo y tenemos que entender que no todos los rusos son malos. Por otro lado, estamos viendo muchas salidas de capitales de fondos y de empresas de Rusia. Veremos si son castigadas en el futuro, si son expropiadas en el futuro. Veremos qué puede suceder. Por otro lado, tenemos que Europa está en jaque por el tema de la energía. Alemania, en este caso, muchas centrales nucleares cerradas, no las pueden parar esos cierres. No hay inversión suficiente para empezar a abrirlas de forma inmediata. Bien, es verdad que en algunos países se están prolongando algunas y hay visión de crear nuevas centrales, pero eso será a 5 o 6 años. Se habla de acelerar la energía renovable, meter aún más dinero, y la pregunta es, ¿qué dinero va a acelerar esos procesos? ¿Qué pensamos? ¿Que es que mañana porque metamos X dinero vamos a tener una energía más barata? No, será a futuro, de cara a ese 2030. Bueno, pues es que tenemos que mirar el hoy y lo que pagamos hoy. Lo que hablábamos de antes, Irán veremos si entra o no. Las reservas mundiales desde el COVID bajaron, los países no prestaron excesiva atención, ya subieron el año pasado en verano porque había esa guerra con Asia para ver quién conseguía antes el crudo. España ahí tuvo un pequeño escudo, pero ahora, según vaya acabando ya, bueno, ya ha acabado, hoy ya es primavera y por lo menos en España cada vez vaya viniendo el buen tiempo, las calefacciones se vayan acabando, bien, muy bien, pero luego de cara al verano tenemos aires acondicionados, etcétera, con lo cual ahí hay otro repunte de energía. ¿A qué precios van a comprar los estados para tener esas reservas de cara al invierno? Pues seguramente cara. ¿Por qué? Porque la oferta de petróleo es baja. Y en esa situación ya vamos a pasar en estos minutos finales que tenemos a la parte de educación financiera. Y hoy me gustaría hablaros de un tema que parece que es una tontería, pero cuando vemos periódicos, etcétera, siempre nos hablan o nos intentan dar trucos para gastar menos, para ahorrar. Y la realidad es que todos esos trucos, yo muchas veces pienso que es que no podemos ir así por la vida. Es decir, con esos pequeños trucos, etcétera, no, lo que hay que utilizar es un poco el sentido común. Y lo que hacían pues nuestras abuelas y luego muchas madres, ¿no? Que con eso con el tiempo se ha ido perdiendo y no digo que sea culpa de las madres ni de las abuelas, sino en el sentido de que vivimos en un mundo tan rápido todo que no nos paramos a pensar. ¿Y qué es? Pues que al final todos son ingresos y gastos. Y esas mujeres que llevaban, porque eran amas de casa, llevaban esas familias, lo que hacían era gestionar el ingreso que ganaba en ese momento pues el hombre. Y la realidad es que lo hacían muy bien. Y se fijaban y iban buscando aquello que permitía que los hijos pudieran comer, que los padres pudieran comer, y eso les permitía ahorrar. Bien, es verdad que luego vivían en una sociedad donde tú podías tener muchos hijos y al final ibas saliendo adelante. Hoy en día todo eso es muy complicado. Entonces, o realizamos una planificación financiera lógica, con sentido, y tenemos ganas de hacerlo, o todos estos consejitos que vemos en los periódicos no tiene sentido. O en los libros, no tiene sentido, porque al final se trata de hábitos. Y el sesgo psicológico es, prefiero gastar hoy y tenerlo hoy que tenerlo mañana. Y lo que tenemos que entender es que debemos tender a vivir con menos de lo que deberíamos, porque así podemos ahorrar. ¿Para qué? Para poder conseguir objetivos vitales en el medio y el largo plazo, porque en el corto es muy complicado.
conseguir todos los objetivos vitales. Pero en el medio y en el largo plazo se pueden hacer cosas, porque además tienes la ventaja del interés compuesto. Porque claro, cuando nos hablan también, os lo digo, del interés compuesto, empezamos a ver unas cifras que claro, cuando se dan todas las circunstancias, pues es maravilloso, pero es que no siempre es así, no es tan fácil. Entonces, primero tenemos que saber de dónde partimos y es qué ingresos y qué gastos. Y luego empezar a controlar desde los gastos. Sé que esto es repetitivo, sé que esto es constante, pero no me cansaré nunca de repetirlo. Sin una buena educación financiera y sin una buena planificación financiera de calidad, y hablo de calidad porque lo lógico es que siga una norma internacional, que en sí esta norma es la que, vuelvo a insistir, es la que os voy a explicar en el curso que tenemos desde la radio, desde Decisión Radio, vais a poder entender por qué hay que seguir estos pasos, por qué tenéis que tener unos objetivos vitales, tenerlos claros, cuantificarlos, luego ver qué activos, qué pasivos, para saber qué patrimonio obtenemos, luego ingresos y gastos, y una vez que ya sabemos el ahorro, ver cómo lo podemos mejorar, vía aumentar los ingresos si se puede, y por otro lado, reduciendo gastos, si se puede. Aunque sea la mínima expresión, pero siempre se puede rascar algo. En este sentido, luego pasaríamos a los ingresos, a la parte de la protección y de la jubilación. Y con ello, los fondos que necesitamos de liquidez, de reservas, de emergencia y el de especulación. Hoy terminamos, mañana tenemos entrevistas, pero aún así el consejo siempre es tener educación financiera para que entre todos seamos financieramente más saludables. Un saludo y nos vemos mañana.